Hola a todos, bienvenidos de nueva cuenta a otro video. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Cuauhtémoc Domínguez, coordinador del Departamento de Idiomas del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y Nutrición, INIESAN. En el marco del simposio en línea Educación e Innovación, las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana, hablaremos de un tema de suma importancia con respecto a la formación de los futuros profesionales de la salud ante la nueva normalidad. Para esto nos acompaña la candidata doctora Sabi Camacho, quien es fundadora de Nutrir México, licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma del Estado de México, es candidata doctora en nutrición por la Universidad Internacional Iberoamericana, nutrióloga certificada por la Academia de Nutrición y Dietética en Estados Unidos, cofundadora y directora editorial de la revista Conexión Nutrición, conferencista internacional, coautora de libros y artículos científicos y un sinfín más de logros y experiencia. Para esto, Sabi nos va a compartir un panorama general acerca de lo que esta pandemia, lo que el COVID-19 nos ha traído en la sociedad mexicana. Nos presentará cómo hay que transicionar hacia una nueva estrategia en temas de educación, en la formación de profesionales de la salud, que si bien ella utiliza el contexto en el que ella es experta, nosotros tenemos que, mientras ella nos comparte su experiencia, tenemos que ir traspolando, aterrizando sus sugerencias, sus estrategias hacia nuestro contexto educativo, hacia nuestra área en específica, lo cual nos va a traer muchísima innovación, nos va a traer muchísimas ideas. Por lo tanto, Sabi, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta participación y que, pues bueno, estamos todo oídos para ti y para saber qué es lo que nos traes a presentar. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Pongo compartir mi pantalla. Claro que sí. Y contenta y emocionada de hablar de este tema porque se vuelve sumamente retador, innovador, de reflexión. Y en el ámbito de la salud creo que nunca habíamos tenido, al menos en las generaciones actuales, tanto foco y tanta necesidad del tema de salud como lo estamos viviendo hoy. Y pues esta normalidad pues nos hace también reflexionar sobre el trabajo que hacemos nosotros como docentes, como profesionales de la salud y también como responsables de llevar a otras generaciones de futuros profesionales de la salud. Tú me dices y empezamos. Pues mi nombre es Sabe Camacho, yo soy directora de Nutrir México y mucho de lo que hacemos en Nutrir México son cuestiones de educación profesional. Y antes de cualquier otra cosa, quisiera agradecer al INIESAN, a Cuauhtémoc y a Edwin muy particularmente por la invitación y por la consideración de tenerme en este foro tan relevante. Y cuando yo vi el tema, yo dije, wow, realmente necesitamos pensar cómo lo que estamos haciendo hoy ante esta nueva normalidad va a trascender no nada más en un futuro inmediato, sino en un contexto diferente en el que nos estamos moviendo. Y antes que ya propiamente empezar, una declaración de conflicto de interés. Esta presentación no ha sido financiada por ninguna empresa, no tiene fines económicos en los productos, equipos o similares citados en la misma, por lo tanto no tenemos conflicto de interés en esta presentación. Y el COVID es una enfermedad que realmente nos vino a trastornar, a transformar y a cambiar el panorama de todo lo que teníamos, que dábamos por sentado,
Todavía recuerdo que en el 2019 todo el mundo estaba de, ay, ya es el 2020, una nueva década, bla, 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 y 2020 sorpréndeme, y creo que nadie se esperaba las sorpresas que nos ha traído este año. Y cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y me gusta utilizar esta cita en este contexto porque realmente es eso. Cuando nosotros como profesionales de salud en México traíamos el tema de obesidad, de las enfermedades crónicas no transmisibles, y que eso era lo que teníamos que trabajar muy fuerte como profesionales de la salud, enfocarnos en las enfermedades crónicas, pues viene una enfermedad aguda, altamente contagiosa, a nivel de pandemia, que nos reestructuró la forma de ver la salud, y no nada más a los profesionales de la salud, sino también a la sociedad en general, en el mundo entero. Y pues este nuevo virus, el SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, se han expandido a nivel mundial, y esto es lo que ha provocado la pandemia que hoy en día estamos viviendo, que como generación, todas las generaciones que estamos vivas actualmente, no teníamos una referencia histórica al nivel que se está manejando esta pandemia, y sabemos que no es la única pandemia que ha tenido la humanidad, pero sí la más reciente, y dos, con el nivel de información y de globalización que ha tenido esta, ninguna otra en la historia. Y podemos ver este tablero de la Universidad Johns Hopkins al día de hoy, y a lo mejor este número, cuando ustedes estén viendo la presentación, les hago la invitación. Busquen Johns Hopkins mapa de COVID-19 y hagan la comparación. Y se van a dar cuenta de que ese número lamentablemente se está incrementando, y se está incrementando de manera exponencial. Esta era una enfermedad que para el 31 de diciembre, cuando se reportó en Wuhan, China, se reportaron solo 27 casos. Para el 11 de marzo, cuando ya se declara por parte de la Organización Mundial de la Salud que el 11 de marzo que esto ya era una pandemia, eran 116,000 casos. Hoy son 15 millones de casos en el mundo, y en México hoy tenemos el doble de los casos con los que se reportó a nivel mundial la situación de pandemia. Hoy en México tenemos 362,000 casos, tenemos más de 40,000 muertos, y ¿qué es lo preocupante? Que cada uno de estos puntitos, de estos números, de estas cifras, representa una persona que ya no está, una persona que puede ser un hijo, un papá, una mamá, un maestro, un doctor, una enfermera, un camillero, que puede ser mi compañero con el que yo hacía guardias, o algún compañero con el que yo hice la carrera, o puede ser un amigo cercano. Hoy las cifras ya no es lo que veíamos en las noticias, ya estas cifras ya toman aún más relevancia, porque ya son casos que estamos viviendo cada uno de nosotros, y muy probablemente dentro de la audiencia tienen o algún paciente, algún familiar o algún amigo que tuvo o está teniendo COVID-19 y que puede haberse curado o no de esta enfermedad. Pero ya estos casos dejaron de ser los casos que veíamos en China a principio de año, y ya se están convirtiendo en parte de nuestra realidad, y pues en un futuro inmediato pues difícilmente van a cambiar estos casos. Y podemos ver cómo México ya está en los principales países, y hay mucha controversia por el manejo de los datos. No podríamos compararnos con cifras en países donde la población es menor, porque pues a mayor población pues hay más probabilidad de contagio, pero otros países como India, que es 1 billón, más de 1 billón de habitantes más que lo que tiene México, tiene más casos, pero tiene menos muertes, y otros países que con un volumen más grande de población han contenido esta enfermedad.
Otros países con una población más chiquita se les ha ido de las manos, entonces no hay un comportamiento que diga, a mayor población va a tener estas consecuencias. Y esto también nos tiene que poner a reflexionar, porque el comportamiento que estamos viendo es un poco atípico de la enfermedad. Nosotros cuando se empieza la transmisión y empieza a salir de China y llega a Europa, nosotros como latinoamericanos y específicamente en México decíamos, esta situación pues no nos va a afectar, la media de edad en México es casi la mitad de la media de edad en, en Europa, y decíamos, esta es una enfermedad de viejitos que va a afectar a viejitos, y no, es una enfermedad que si bien tiene ciertos rasgos o ciertos factores que pueden ser predisponentes para el desarrollo de otras complicaciones, le puede dar a niños, a niñas, adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, aparentemente sanos, con alguna condición ya previa, y entonces pues no nos queda más que también empezar a entender un poco más del desarrollo de esta enfermedad. Y esta situación está afectando a todos, primero al sistema de salud, porque es una condición de salud que nos está afectando, pero no nada más a la población de mayor riesgo, que pueden ser los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, las embarazadas o las personas que están cursando con algún tipo de inmunosupresión. Ha afectado la economía, la educación, la sociedad, la cultura, el turismo, y ha afectado a todos, de países de primer mundo, países en vías de desarrollo, países grandes, países pequeños, comunidades grandes, comunidades pequeñas, familias grandes. Ha afectado a todos, directa o indirectamente, el desarrollo de esta pandemia. Y también la pandemia ha hecho avanzar en 2 o 3 meses lo que en condiciones normales se habría tardado de 5 a 6 años en desarrollarse. Mucho de lo que vamos a ver en el transcurso de esta charla puntualiza la atención de la telenutrición, la telemedicina y la telesalud, y cómo la tecnología hoy sirve de herramienta para dar una mejor atención en salud. La telemedicina no era algo que se desarrollara a partir de la pandemia. Era algo que ya se había estado gestionando, que se había hecho más innovación, más investigación, más desarrollo, pero a partir de la pandemia pues se pusieron los ojos con más cuidado hacia el desarrollo de la tecnología en el área de la salud. Y esto está haciendo que el mundo cambie, y la nueva normalidad, esa nueva normalidad que oímos en la tele, que vemos que un día cierran y otro día abren y luego vuelven a cerrar, y las condiciones de seguridad y de higiene y de contención, pues van a hacer que el mundo siga cambiando mientras no haya una vacuna. Hoy solo podemos contener la propagación de esta pandemia. Y esta, sin duda, no es una época de cambios, es un cambio de época. Ya lo habíamos visto, ya desde el área educativa se veía ya venir esos cambios exponenciales desarrollados por el tema de la tecnología, pero la pandemia pues le dio el empujón que necesitábamos para verlo de manera inmediata. Y estos cambios pues tienen que ver en el ámbito de la salud, indudablemente, pero no nada más la salud se está cambiando la educación, se está cambiando la manera de obtener información, está cambiando el esquema económico, y todo sobre una base de tecnología. Y hoy uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, no nada más como profesionales de la salud, sino como sociedad en general, es que hoy tenemos mayor acceso a la información, y un acceso elevado a la información sin una gestión adecuada de la información puede generar pánico. En Google podemos encontrar más de 70,000 búsquedas por minuto sobre sobre cualquier patología, sobre cualquier condición de salud. Pero si yo busco información, dolor de cabeza, y lo pongo en Google, puede salir con que me tome un té de tila,
hasta que tengo cáncer y me voy a morir mañana. Entonces, una falta en la gestión y en la interpretación de la información que nosotros obtenemos de Internet, pues puede generar ansiedad, miedo, pánico, estrés. Y esta situación, resultado de la búsqueda excesiva de información en línea, ya se categoriza como cibercondria y ya era un fenómeno que se había descrito antes, pero a partir de la pandemia, pues se ha puesto más foco entre la cibercondria, la ansiedad en temas de salud y la propia pandemia. Entonces es algo que también no nada más vamos a cambiar el sistema de salud, pensar en el futuro de nuestros siguientes profesionales de la salud, sino también pensar en el futuro de nuestros pacientes, que están viviendo un contexto diferente a los pacientes que eran hace 10 años. Y con esta situación, pues también estamos enfrentándonos a un exceso de información, a un crecimiento desmedido de información y también de ciencia. Si yo pongo coronavirus, voy a encontrar 3 billones de búsquedas en menos de un segundo. Y si yo pongo diabetes, que es la segunda causa de muerte en México, pues voy a encontrar 435 millones de búsquedas. De todos modos, sigue siendo un montón de búsquedas, pero en comparación con las búsquedas que se están generando, las entradas en Google que se están generando, pues es excesiva la cantidad de información de todo tipo, tanto científico, información gris, amarillista, en contextos de salud, en contextos de cualquier tipo, sobre el tema de coronavirus. Y hay un buscador que se llama Semantic Scholar que trabaja con inteligencia artificial y busca también nuevas asociaciones. Y el dato al día de hoy, hay más de 163,000 artículos. Esto implicaría que si yo lo quisiera hacer de manera lineal, que esto no es lineal, es exponencial, porque hoy pueden publicarse 2 artículos y mañana se pueden publicar 4 artículos y luego se pueden publicar 10 artículos, que fue lo que pasó. Hubo muy poca investigación entre enero, febrero y marzo. En mayo y abril se dio la duplicación de información de lo que ya se había investigado y hoy tenemos muchísima más información que cuando empezó esta pandemia. Pero si yo lo quisiera dividir de manera lineal, tendría que leer casi 800 artículos diarios. Imposible para la persona, para cualquier persona. Y es ahí donde tenemos que hacer uso de nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y el Big Data para encontrar esas asociaciones que se están generando en la cantidad de información excesiva. Otro punto importante que también está modificando nuestro contexto, no nada más el de los profesores, el de los estudiantes, el de los adolescentes que después, ahora en septiembre, van a entrar a la universidad, es que el aislamiento está generando una mayor dependencia hacia la tecnología. Hoy el celular es la puerta hacia el mundo social. Y en México digo pasábamos porque habrá que ver ahora con esta pandemia cuánto incrementó el número de horas en redes sociales, pero pasábamos en promedio 3 horas y media en redes sociales de manera diaria. Y después decimos que no tenemos tiempo para hacer otras actividades respecto al cuidado de nuestra salud, pero pues hoy las redes sociales es el modo en el que nos enteramos de nuestros amigos. Las sesiones de Zoom son la forma en la que podemos tomar clases, dar consulta, tener una reunión de trabajo, inclusive celebrar fiestas y otros eventos sociales que hoy ese aislamiento físico nos está impidiendo pues ese acercamiento social. Y ante este contexto pues nos quedó en la presencialidad de la atención de la salud una situación de reflexión. Hoy la salud en el mundo entero se volvió insuficiente, no era una situación a la que los gobiernos estuvieran preparados para atender de manera tan masiva como se dio ahorita. Ya se siguen dando los casos, pero no en los picos tan fuertes a nivel mundial, pero se volvió insuficiente. El atender de manera presencial también representaba un riesgo y en algunos casos
resultaba inaccesible tanto para los profesionales de salud como para los pacientes. Y entonces nos quedaron dos opciones: o dar la atención vía remota o no brindar atención. Y ante estos panoramas, ninguno de nosotros estábamos preparados ni para brindar atención, o sea, para migrar toda la situación a una atención remota o ya no dar atención, que eso resultaba aún más peligroso. Y los humanos precisamente pensamos de manera lineal, 1 más 1 más 1 más 1, porque así corren los días, día 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, y así pensamos de primer año, segundo año, tercer año, pero la tecnología, la información y los virus con esta actividad biológica, pues estamos dándonos cuenta de que crecen de manera exponencial. Entonces, estamos en un conflicto cognitivo porque nosotros pensamos de manera lineal y el panorama en el que nos estamos desarrollando crece de manera exponencial. Esto nos pone muchos retos en el ámbito de la educación, ya teniendo este contexto, porque así como ha afectado a muchas personas en el mundo, a más de 15 millones de personas en el mundo, una de las medidas de contención fue el cierre de escuelas, de comercios, de oficinas, y podemos ver en esta, déjenme acá pongo. Aquí podemos ver que al inicio de la pandemia, al inicio del año, nosotros teníamos, bueno, a inicios de año, en febrero, solo el 0.1% del total de alumnos matriculados habían sido afectados, principalmente en el área de China. El pico más alto se dio en mayo, donde el 90% de los alumnos matriculados se vieron afectados por el cierre de las escuelas. Hoy ya estamos en algunos países ya con una situación de reapertura de instalaciones y de educación, pero hoy casi el 61% de los estudiantes siguen sin tener educación presencial. Y esto es un tema bien importante porque no es lo mismo hacer el diseño curricular de cualquier educación, tanto de nivel básico hasta nivel universitario o terciario, con un diseño curricular de base y de origen pensado en una formación online, a que de un día para otro te dijeran, se cierran las escuelas y tienes que ver como escuela, tú a la sociedad y al gobierno nos tienes que dar la solución de cómo vas a mantener la educación. Zoom, nada más para que se den una idea, en un solo día llegó a tener casi 400,000 descargas. Facturaba cerca de 9 millones al año y lo que lleva hasta mayo llevaba facturando 44 millones de dólares. Entonces, no nada más Zoom, muchas otras plataformas de videoconferencia fueron los que aprovecharon esta situación porque la sociedad tenía que encontrar una forma de seguir manteniendo las clases. Y pues esto, si se fijan, o sea, del pico fuerte de la pandemia, que fue en mayo, a 3 meses después, pues solo se ha recuperado el 30%. Entonces, muy difícilmente vamos a encontrar esa nueva normalidad en donde todas las escuelas van a regresar a clases como las teníamos hace un año. Y estos son algunos datos de México. Vean la población, o sea, fueron más de 37 millones de estudiantes de nivel básico, de kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad, que se vieron afectados. Y esto también implica que la educación en este nuevo ciclo escolar pues tendrá que venir con adaptaciones de una educación híbrida, pero con una reflexión también por parte de las instituciones educativas de qué cosas se pueden mantener de manera presencial y qué cosas se pueden migrar a ambientes digitales. ¿Y qué hacer dentro de toda esta matrícula? Los alumnos que tenía reportado a NUYES el año pasado en su anuario estadístico, todos los estudiantes del área de la salud eran cerca de 780,000 estudiantes. ¿Qué hacemos con todos esos estudiantes que trabajamos
con las personas que necesitamos, las clínicas, las prácticas, la comunidad, los ranchos, el hospital, los centros de salud. ¿Qué hacemos? Si también se cerraron esas universidades, y retomo las mismas palabras, hay de dos. O hacíamos la educación en salud en línea o dejábamos de hacerlas. Y en muchos casos, la educación práctica se dejó de hacer. Porque es muy fácil hacer la educación teórica en ambientes digitales, pero es más difícil hacer en ambientes digitales la práctica. Y esto representa casi el 20% de la matrícula nacional inscrita en programas de salud. Y esto nos viene a reflexionar, uno, la forma en la que estábamos dando la educación en salud, porque la educación, si bien esta era de las primeras formas en las que se enseñaba la salud, pues se siguen teniendo las bibliotecas con todos los libros, las disecciones en donde necesitas el cadáver, donde necesitas el cuerpo, y sin un cuerpo físico difícilmente puedes aprender. Este esquema pues es incompatible, así como está, con la virtualidad. Entonces también tendremos que pensar que en esta nueva normalidad tenemos que empezar a hacer nuevas adaptaciones, que ya muchas universidades lo han empezado a hacer, pero lo hacían por gusto o por un tema de innovación. Ahorita lo van a tener que hacer por un tema de necesidad, indudablemente. Y los alumnos o los estudiantes que inician clases este año son estudiantes nacidos después del 2000. O sea, todos los estudiantes que están ingresando en agosto y septiembre a clases son estudiantes de un nuevo siglo y de un nuevo milenio. Y que estas nuevas generaciones, los centennials, que son abajo de los millennials, no conciben un mundo ya sin tecnología, porque nosotros todavía somos migrantes digitales, ellos ya son nativos digitales, ellos nacieron con la tecnología. Pero ahora también pensemos y reflexionemos qué es lo que está pasando con las generaciones alfa, que son los niños menores de 10 años, en donde su forma de educación fue a través, durante 4 meses, durante 3 meses, totalmente tecnológico. ¿Estamos preparados nosotros como los docentes para proporcionar estos ambientes? Hoy tenemos alumnos o estudiantes del siglo XXI con profesores del siglo XX, con programas del siglo XIX. Entonces, esa distorsión y esa falta de congruencia entre lo que el estudiante necesita, lo que el docente puede dar y el programa de estudio, pues nos va a generar una crisis educativa también. Y por primera vez en la historia de la humanidad, esta generación tiene más información que la generación anterior, cuando antes los más viejos, la gente de mayor edad, era la que transmitía los conocimientos a las poblaciones más jóvenes. Y hoy tenemos niños muy chiquitos que están educando a sus abuelos en cuestiones de tecnología porque los abuelos no saben, y entonces el nieto o el hijo es el que le configura el celular, el que le dice, ay, que no lo viste, salió en las noticias. Tiene más información generaciones más jóvenes que generaciones más adultas. Y podemos ver aquí la transición de las generaciones. Tenemos la generación alfa, que son los menores de 10 años, la generación Z, que son menores de 24 años, los millennials, que son menores de 40 años aproximadamente, los baby boomers, que son menores de 75 años, y la generación silenciosa, que son mayores de 75 años. Casi el 60% de la población son menores de 40 años, y hoy esta pandemia hizo que, si bien ya convivíamos estas 6 generaciones, hoy estas 6 generaciones están conviviendo todos los días en el mismo ambiente. Entonces podemos tener al abuelo o a la abuela que es jubilado y que está viviendo en casa todos juntos con los padres, que a lo mejor tienen que seguir trabajando, pero tienen que hacer un trabajo remoto, con adolescentes o con niños menores de 20 años que tuvieron que estar todos los días frente a una computadora para seguir teniendo clases.
cuando nosotros decíamos, no, estas generaciones están muy sobreexpuestas a la tecnología, pues llegó esta pandemia que nos dijo, ¿quieres seguir teniendo clases? Pues vas a tener que estar de mínimo unas 4 horas frente a la tecnología. Y entonces niños que podían estar en kinder o en primaria baja, pues tenían que estar más de 4 horas frente a la computadora todos los días para tener sus clases. Ahora imagínense esa sobreexposición de tecnología, ¿qué implicaciones va a tener cuando estos niños crezcan y entren a la universidad teniendo las herramientas tecnológicas que la propia pandemia le generó, a diferencia de nosotros que a lo mejor los acercamientos con la tecnología fue a partir de la preparatoria o de la universidad o inclusive hasta del posgrado? ¿Qué va a pasar con esos profesores que somos hoy, que vamos a recibir a estas generaciones que ya vienen con esta sobreexposición tecnológica? Y estamos frente a una realidad inestable, con alta movilidad, que requiere de un pensamiento flexible, que es indudablemente hiperconectada, que la velocidad de respuesta es sumamente rápida, que la tecnología nos ha generado instantaneidad y todo lo queremos resolver o necesitamos resolverlo de manera inmediata, y no importa si estás en tu casa o en tu hogar, no importa si son las 3 de la mañana o si son las 12 de la noche, estás frente al celular y necesito que me des una respuesta. Y al final del día, pues vivimos en un cambio constante. Ante esta situación, no nada más los nuevos estudiantes de ciencias de la salud, los nuevos estudiantes y los docentes, necesitamos desarrollar muy bien ambas habilidades. Las habilidades duras, las habilidades técnicas, las propias de la carrera, pero también aquellas habilidades suaves que son lo que nos puede distinguir entre que nuestro trabajo se automatice o no. Estas habilidades van desde el liderazgo y el trabajo en equipo hasta la toma de decisiones y la comunicación. Y es lo que necesitamos, es esa flexibilidad de pensamiento en las habilidades suaves, las que necesitamos para este mundo que está cambiando. Aquí, ustedes si buscan en internet habilidades, soft skills más necesarias, pues van a encontrar diferentes, pero principalmente se enfocan en el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, aquellas habilidades que nos hacen humanos, que las máquinas hoy todavía no pueden replicar. Una de ellas, la adaptabilidad, esa flexibilidad mental que nos hace aceptar la realidad, el aprendizaje permanente, algo que debemos de transmitir en nuestros estudiantes es que deben de ser estudiantes toda la vida. Si nos quedamos con lo que aprendimos de enfermedades respiratorias hace 10 años, pues esas habilidades o esos conocimientos no nos iban a permitir atender las enfermedades derivadas de SARS-CoV-2 porque no era el contexto en el que nos enseñaron. De hecho, hoy en el mundo, hasta febrero, ningún plan de estudios traía el tema de la pandemia como parte de la formación en ciencias de la salud. O la telemedicina, la telesalud, y estos tendrán que ser aprendizajes que también tendremos que desarrollar tanto los profesores como los estudiantes. La creatividad, que muchas veces es entendida como algo artístico, y no, la creatividad es encontrar esas soluciones, el tener una visión futura, iniciativa, encontrar una solución a problemas que parecía que no tenían solución y por eso necesitamos gente más creativa. La comunicación, que es una de las más importantes dentro de estas habilidades, y algo que se ha dejado de lado dentro de los componentes de la comunicación es la escucha, y entonces estamos hipercomunicados, pero no escuchamos a los demás, y entonces nada más hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y esto también tiene que ser un diálogo, no nada más entre el estudiante y el profesor, sino entre el paciente y el profesional de la salud. Y un punto bien importante que se está cada vez teniendo más fuerza y más fortaleza es la educación interprofesional en salud. Hemos escuchado mucho sobre los equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios, interdisciplinarios, pero la educación interprofesional en salud es aprender juntos para trabajar juntos. No es que cada quien aprendió en su salón de clases
y entonces los pongo a todos en un hospital con diferentes carreras, ¿no? Es, todos aprendimos, cada quien desde nuestras habilidades, pero yo desde mi formación sabiendo qué es lo que hace el profesional en enfermería, en medicina, en fisioterapia, en terapia ocupacional, en psicología, en veterinaria, en nutrición, en medicina, y ya sabiendo y formándonos todos juntos, sabemos trabajar todos juntos. Y esto es algo que tendremos que estar procurando y promoviendo cada vez más en las universidades y desde los diseños curriculares. Hoy ya el mundo no nos da para que en el futuro la universidad sea por facultades o por carreras, sino que deberemos de tener no nada más un tronco común, porque el tronco común son las materias bases o las materias básicas al inicio de la formación, terminan el tronco común y no vuelven a tener contacto. Aquí debe de ser de manera longitudinal, en donde el alumno tenga materias al principio, de manera intermedia, al final, en diferentes ambientes, no nada más hospitalarios, sino también en comunidad o en trabajos de emprendimiento, etcétera. Y esto es algo que debemos de promover nosotros dentro del desarrollo de los profesionales de la salud y también involucrarnos como docentes en ambientes de educación interprofesional. Estamos viviendo una revolución y muy probablemente esta revolución que estaba considerada para cerca del 2025 se va a adelantar con el tema de la pandemia, pero podemos ver cómo la mecanización, la electrificación, la llegada de la tecnología había hecho que las revoluciones tecnológicas o industriales fueran cada 100 años. A partir de la llegada de las computadoras se redujo a casi la mitad con la digitalización y está considerada que la quinta revolución industrial sea en menos de 15 años y muy probablemente en menos, y que ya es la cooperación no nada más humano-máquina, sino toda esa cooperación, no de manera aislada, sino de manera cooperativa. Y algo que es bien importante entender como profesionales de la educación, es, independientemente del área en donde estemos, es que si enseñamos a los estudiantes hoy, como a nosotros nos enseñaron o como enseñábamos ayer, les estamos robando el mañana. Y creo que cuando yo vi esta frase, entendí realmente todo el potencial que tiene y toda la responsabilidad que tenemos como docentes frente a nuestros estudiantes. Y hoy tenemos muchas posibilidades de seguir haciendo educación en salud, utilizar la realidad aumentada, y ahorita van a ver varios ejemplos que no requieren tener a 50 alumnos en un solo salón de clases, y no por eso significa que el alumno no va a dejar de aprender. Aquí lo que necesitamos fortalecer es, si bien tenemos la tecnología, lo que necesita el estudiante es generar esas habilidades blandas, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, el trabajo en equipo, esas habilidades que me permite a través de la tecnología tomar mejores decisiones. Pero mucho de lo que se dejó de hacer en la práctica se puede utilizar con la tecnología, la realidad aumentada. Va a ser mucho más significativo para un estudiante ver un cuerpo en tercera dimensión de tamaño real enfrente de mí, utilizando un visor de realidad aumentada, que verlo en un libro blanco y negro, chiquitito, que además no me transmite ninguna emoción ni ningún contexto con la vida real. Tener softwares, tener simuladores, tener software. Hoy podemos tener toda la biblioteca en nuestro bolsillo, cosa que antes, para que yo tuviera el acceso a un libro, pues me tenía que pelear con los 50 alumnos para que yo pudiera tener el libro, y eso significaba que los 49 compañeros iban a quedar sin el libro. Y tenemos otras entes, como Sofía de Robot, que es el primer robot que ya tiene, nacionalidad, que salió en el 2015, pero veamos esto, que sí sigue siendo un robot, no tan, sí tiene rasgos humanos, pero pues sigue teniendo aspectos que nos distinguen de una tecnología.
Y a partir del año se empezaron a hacer ya cada vez más los digital humans, que podemos encontrar ustedes cuando inician sesión en Facebook que quieren preguntar en un Facebook Ads, les llegan como las preguntas, o cuando llaman por teléfono al banco le dicen, si quieren marcar tal área, marque 1, tal área, marque 2. Esos son bots. Esos robots, esos chatbots, pueden hoy tener, además de una inteligencia artificial, una fisonomía más humana, y entonces no es lo mismo que yo le pregunte en un chat, me duele la cabeza, ¿qué me tomo?, a que yo vea a mi médico como un humano digital, y este humano digital sea el que me está preguntando o el que me está orientando. Entonces, va a cambiar el consumo de la salud, por lo tanto también deberá de cambiar las nuevas tecnologías con las que nosotros utilizamos para dar la atención de salud. Y deberemos de pensar que la salud empieza en el propio cuerpo, que hoy tengo más herramientas para monitorearme, como los wearables, que mucho de la migración precisamente no nada más por la contingencia, sino por que ya estaba desbordada la capacidad sanitaria, es que la salud migre a casa, la atención médica migre a casa, y después de casa es la comunidad, después de la comunidad es la clínica, y después de la clínica es el hospital. Pero si yo empiezo a monitorear todos mis datos desde a manera individual desde mi cuerpo y también mi ambiente, mi comunidad, cuando yo llegue a un hospital, tuve la capacidad de prevenir muchas patologías, porque hubo varios datos que me sirvieron para medir y dar información y tomar decisiones, pero cuando llegue al hospital yo ya tengo una trazabilidad de los datos de ese paciente. Entonces también pensemos que parte de las habilidades hacia el futuro de los profesionales de la salud tendrá que sí o sí estar involucrada la tecnología. Y en estos tiempos de cambio, la tecnología debe de ser un aliado. Hoy tenemos la posibilidad de robots, de la 5G, de impresión. Y aquí les puse una impresión 3D de alimentos, pero tenemos la posibilidad de imprimir órganos, partes del cuerpo, y entonces a lo mejor pensar que en unos 10 años el que hoy está estudiando medicina y va a ser cirujano, va a estar haciendo o ortopedista, va a hacer un reemplazo de cadera impresa en 3D. O un trasplante de un riñón impreso en 3D. Cosa que esto a lo mejor no lo vemos como posible, pero ¿qué habilidades necesitaremos darle a los estudiantes para que estas herramientas las puedan usar y puedan usarla en beneficio de ellos como profesionales y en beneficio sobre todo de sus pacientes? Hoy tenemos que estar preparados para trabajos que aún no existen, y esta pandemia nos lo vino a poner aún más de relevancia con herramientas que aún no se desarrollan para resolver problemas que aún no están planteados. Hoy estamos viviendo esta pandemia, todavía no sabemos cuándo va a acabar y todavía no sabemos cuándo va a venir otra situación a nivel global. Hoy más que nunca, esta pandemia nos ha venido a resaltar que no podemos trabajar de manera aislada, ni como individuos ni como profesionales, mucho menos como estudiantes. No lo tengo todo, a pesar de que tenga la cantidad de información y el acceso a la información que ninguna otra generación ha tenido. Hoy no puedo trabajar de manera aislada. Entonces, esto nos pone a reflexionar no nada más el tipo de profesional que quiero ser, el tipo de docente que quiero ser, el tipo de profesional de la salud que quiero ser, el tipo de docente que voy a ser para las nuevas generaciones, y esas nuevas generaciones, cómo van a llegar a ser mis colegas. Porque a lo mejor esos estudiantes se dan cuenta de que no necesitan formarse universitariamente y que con habilidades técnicas o más duras, involucradas en áreas de salud, con la tecnología, pueden estar haciendo cosas con mucha mayor trascendencia o resolviendo problemas mucho más masivos que el recetar
una insulina o un hipoglucemiante o una dieta. Entonces, sí tenemos que pensar qué habilidades, tanto técnicas como blandas, necesito desarrollar en este ambiente cada vez más tecnologizado, pero sobre todo, mientras más técnico, más estandarizado, sea paso, y paso 1, paso 2, paso 3, sea mi trabajo, más probabilidades hay de automatización. Y una de las formas en la que yo puedo asegurar que mi trabajo no se vuelva automatizado y no me reemplace una máquina es haciendo las cosas que solo los seres humanos sabemos hacer. En el ámbito de la salud, trabajando desde la ciencia, que todas nuestras intervenciones sean basadas en evidencia, que nuestro trabajo profesional se mantenga dentro de la ética, que generemos esa creatividad que nos permite encontrar nuevas soluciones a los problemas que aún no están planteados, trabajar de manera compasiva y trabajar con pasión. Debemos de estar enamorados de nuestra carrera, de dar clases, de recibir clases, de formarme en un futuro como un profesional de la salud, trabajar con pasión, porque muchas veces los docentes son los mismos que empiezan a matar la creatividad o que empiezan a matar la pasión de las siguientes generaciones, y nosotros debemos de ser esa agua y ese terreno fértil donde crezca la creatividad, la emoción, la visión y nuevas soluciones en los futuros profesionales. Y al final del día, que no se nos olvide que como profesionales de la salud somos personas cuidando personas. Muchas gracias. Xavi, muchísimas gracias por tu colaboración, por todo el conocimiento que nos has compartido y por los datos, la información que muy puntualmente nos has hecho llegar a través de esta presentación. Me llama mucho la atención yo como profesor en enseñanza de idioma inglés, las alternativas en la cuestión de el uso de la tecnología para las nuevas prácticas, ¿no? Las nuevas oportunidades para que los estudiantes practiquen. Dentro de mi área, pues existe mucho lo que es el uso de la habilidad blanda de la comunicación, ¿no? Se necesita mucha comunicación dentro del aula en mi área para que los estudiantes vayan generando esas competencias que les permitan dominar el idioma, en este caso el idioma inglés, que es el que están aprendiendo, ¿verdad? Y mucha de esta complicación que ha habido o que nos ha traído el COVID es que las personas ya no pueden estar un número de personas importante en un salón de clases, que en México vemos aulas de 40, 50 estudiantes. Esto obviamente va a tener que modificarse, va a tener que cambiar, vamos a tener que cumplir con esta sana distancia que en México nos hemos puesto, o en otras partes del mundo, esa distancia que tienen que haber los estudiantes. No pueden haber un cierto número de personas en un mismo lugar. Entonces, en las aulas ya no vamos a poder tener alumnos que sean un número de alumnos de 20 alumnos, yo creo, dependiendo del espacio, el tamaño del espacio, lo cual va a limitar de repente esa comunicación que había entre los estudiantes. Entonces, esta alternativa de la tecnología, de la realidad aumentada, nos permitiría a nosotros de manera sincrónica, pero a distancia, nos permitiría llevar a cabo esta práctica, ¿no? De comunicación, esta práctica del speaking, de la habilidad de oral, que ya no necesariamente va a tener que ser con unos estudiantes, o sea, con tus mismos compañeros, sino que ya vas a poder a lo mejor hablar con alguien nativo del idioma, o podrás hablar con alguien que comparta, siendo de una cultura diferente, digamos, alguien en China, un estudiante en China que está aprendiendo inglés, vas a poder de la misma manera compartir esa comunicación directa. Definitivamente nos va a traer alternativas. Quisiera saber tu opinión acerca de los retos. Uno de los retos que yo puedo pensar y que aquí en Latinoamérica y en México, pues es muy importante y es muy, creo que es la barrera más importante para nosotros, es el presupuesto y la infraestructura.
¿no? En el que pues es deseable tener estos goggles de realidad aumentada para todos nuestros alumnos, pero pues también tenemos que ser conscientes de que en México no podemos todos tener o contar con estas herramientas. Entonces, ¿qué piensas acerca de este reto en la cuestión del presupuesto, la limitación? Bueno, de entrada, la primera herramienta tecnológica, que la mayoría, no estoy diciendo que todos, porque Claro. todavía hay gente que no lo tiene, pero que la mayoría de la población en México tiene, es el celular. Entonces, hoy hay un 92% de usuarios de celulares contra un 70 y tantos por ciento de usuarios de computadoras, de laptops. Entonces va a ser mucho más fácil o va a ser mucho más común encontrar un estudiante que trae un smartphone a encontrar un estudiante que trae una computadora o una laptop. Entonces, se está desarrollando mucho hay aplicaciones, hay páginas, hay códigos para desarrollar esa tecnología y a lo mejor pensar que utilizar los gogles o el pizarrón de tercera dimensión, pues de realidad aumentada de tercera dimensión, o un simulador, pues requiere, un simulador médico puede estar arriba de $1,000,000. O sea, hay hay tecnología que puede ser sumamente cara, pero también hay tecnología que se puede hacer de manera colaborativa y de manera muy sencilla desde el celular. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que yo veo más que la tecnología o el costo en sí? Es la capacitación del profesor. Si el profesor no sabe todas estas herramientas tecnológicas que puede utilizar desde apps, desde utilizar a lo mejor una tableta, que no necesariamente tiene que ser una iPad, puede ser una tableta de Android, todas las aplicaciones que se pueden utilizar para las diferentes carreras y las diferentes materias, y cómo generar esos ambientes de simulación, porque a lo mejor pensemos que nos llega un grupo ya no de 60, porque no podemos tener a todos en el mismo grupo, como tú decías, Cuauhtémoc, pero sí en un grupo de 20. Pero yo no me puedo llevar a estos 20 chamacos al hospital porque corro el riesgo de que se me contagien. Entonces tengo que empezar a hacer simulación. Y esa simulación puede ser simulación clínica, pueden ser pacientes estandarizados y donde yo tengo que instruir al profesor a generar esos ambientes y esos escenarios. Eso es el primer reto que yo veo. Más que el costo de la tecnología, es la capacidad. Y te lo digo porque yo trabajé 12 años en la Universidad del Valle de México. A mí me tocó ser la directora nacional de nutrición y me tocó toda la implantación del modelo de salud, el modelo educativo en salud con tecnología. Se compraron computadoras para las salas de anatomía, era anatomía en viva porque dejamos de tener cadáveres. Se compraron computadoras, se compraron tablets, se compraron iPad Pro, se compró una mesa de disección digital, se compraron software, se compraron simuladores y muchos maestros dijeron, así no se aprende la medicina. Y la medicina, si no es abriendo un cadáver, no vas a aprender. Entonces también, más que el costo de la tecnología, es la resistencia que puede tener el profesor. Porque dices, sí, es diferente, pero al final del día, ¿qué va a ser más significativo? Aprender a hacer un corte en un cadáver acartonado que ya tiene 400 cortes por todos los estudiantes, o un simulador en donde yo puedo generar esa habilidad técnica que está siendo supervisada por el profesor, que no corro riesgo y que me mantiene en un ambiente seguro donde ya fueron esas horas de vuelo supervisadas y entonces sí ya maneja un avión. Y las simulaciones
el ejemplo más cercano a nosotros, la simulación de vuelo. Entonces, sí se puede hacer. El problema, y te lo digo por experiencia, es la resistencia del profesor. Porque puede tener el equipo habilitado para los estudiantes, pero un profesor que no esté enganchado con esta nueva tecnología va a ser un profesor que se vuelva detractor y que tampoco genere esa creatividad para decir, mira, con esto ya me puse a buscar y encontré esta aplicación y encontré este software y encontré estos lentes. Y entonces se empieza a construir un conocimiento entre el estudiante y el profesor, no de la universidad de manera impuesta con el profesor y ahora tú lo tienes que imponer ante el estudiante. Entonces, creo que sí hay muchos retos, pero principalmente es el de la migración hacia temas digitales, que además algo que se ha entendido de manera errónea es que creen que esto va a sustituir a, y no, genera una habilidad de manera segura para que después puedas tener contacto con pacientes. Ya no aprendas a costa del paciente, sino que lo que ya sabes, mucho o poco, sea en beneficio del paciente sin generar riesgo para el estudiante y mucho menos para el paciente. Así es, definitivamente, tienes muchísima razón en lo que estás comentando y yo igual he tenido experiencias en ese caso de que está la tecnología dentro de las aulas, dentro de las escuelas, pero existe esa resistencia, ¿no? De mantenerse con el libro y mantenerse con la diapositiva o la presentación que ya tengo de hace 5 o 10 años y sigo utilizando las mismas referencias, la misma dinámica y pues obviamente esto genera ante las nuevas generaciones de estudiantes, genera una repulsión a querer, es una palabra muy fuerte, pero pues realmente es lo que está pasando, ¿no? El rechazo. Está habiendo un rechazo por parte de las generaciones de estudiantes nuevas de querer seguir aprendiendo porque ya no conciben el mundo, como bien lo mencionabas, de la misma manera que lo concibían los estudiantes hace unos 10, 15, 20 años y si vamos más hacia atrás, pues obviamente nos vamos hacia una ideología, una idiosincrasia diferente a la que hoy en día tenemos. Como bien dices, creo que esta es una oportunidad muy importante para gestores, un llamado a los gestores, a los coordinadores, a los administrativos, de generar estas nuevas alternativas, generar estas gestiones, valga la redundancia, de la tecnología adecuada y de la capacitación para los profesores. Y la concientización, porque no solamente es proveer a un profesor, a un docente, proveerlo de la capacitación, sino que concientizarlo de que esa capacitación le va a servir para llevar a cabo su práctica docente en el aula, ¿no? Porque uno puede tener el conocimiento, pero pues si no está convencido de que puede llevar a un mejor entendimiento, una mejor transición, pues de la misma manera ese conocimiento va a estar allí y no lo voy a poner a disposición, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones llevamos a cabo, yo experiencia de ello, me dan preparaciones, me dan cursos que a veces yo no le encuentro, son cursos que me llenan de información, la cabeza, pero no le encuentro porque no hay esa dirección hacia dónde puedo poner en práctica ese conocimiento. Claro, con las ganas que tengo, es cuestión particular, pues busco la manera de cómo innovar y cómo llevar a cabo ese conocimiento. Pero no todos somos así, no todos son proactivos, no todas las personas están abiertas a ese cambio que bien mencionas, ¿no? Igual y pues vengo de una generación diferente, pero hay mucho profesorado, hay mucho docente que es necesario que estén porque son personas que tienen muchísima experiencia y pues es bueno, pero tienen que estar abiertos también a ese cambio.
Entonces, este llamado a los gestores de buscar alternativas con el gobierno, buscar alternativas con otras instituciones, de generar esta tecnología, ¿no? Que a lo mejor si antes no concebíamos la idea de comprar, de dotar de un salón de clases de iPads, porque están muy caros, a lo mejor ahora podemos buscar esas alternativas, buscar esas gestiones, de poder adquirir esas tecnologías con una mayor facilidad y con mayor accesibilidad, ¿no? Debido a esto, como bien dices, por ejemplo, Zoom bajó los precios. Google Meet lo proporciona ahora ya gratis, ¿no? Cuando antes se pagaba por esa licencia, hoy en día ya es gratis, y lo que se paga como licencia son más herramientas. Entonces, ya es lo más básico lo puedes accesible. hacer. Exactamente, ya es más accesible, ya lo que costaba ahora ya es gratis, lo que antes costaba mucho más, ya tiene un precio mucho menor, ya puedes adquirir, como bien dices, celulares, smartphones a un precio que antiguamente era sumamente caro, sumamente impensable. Se veía la diferencia entre una persona que tenía el poder adquisitivo y la persona que no. La persona que no lo tenía eran celulares análogos, celulares donde nada más podías mandar mensajes y lo único de tecnología que tenías diferente era una lamparita en el celular. Hoy en día no, una persona que no tiene el poder adquisitivo de media, clase media, alta, ahora ya puede tener, y de inclusive lo vemos, hay casas donde son personas que muchas veces no tienen para comer, pero tienen su televisor, O su ¿no? celular. O tienen su celular. Entonces, la prioridad de tener la tecnología, sea mal vista o bien vista, ya la tienen, ya cuentan con ella, ¿no? Y eso podemos ponerlo en práctica, ¿no? Podemos utilizarlo. Entonces, me llamó mucho la atención sobre tu ponencia esta parte de las habilidades blandas, ¿no? De que hay que tomarle esa importancia. Y que además, muchas veces cuando son pensados los diseños curriculares, pensamos qué es lo que debe de saber hacer el estudiante. Y decimos, debe de saber anatomía y física y química y matemáticas y lengua extranjera 1, 2 y 3 y matemáticas 1, 2 y 3 y pensamos un montón de cosas que debe de saber, pero saber no significa saber hacer. Y saber hacer no significa saber ser. Y el saber ser se obtiene a través de las habilidades blandas. Entonces, podemos tener un extraordinario profesional que sabe muchísimo y que es el más patán de todos los profesionales de salud. Regaña a su paciente, lo maltrata, lo humilla, lo hace sentir mal. Y precisamente hoy en la mañana, cuando estaba revisando la presentación, me vino a la idea una frase que ya había escuchado. Antes de ser buen profesional, debemos de ser buenas personas. Y la universidad, en gran medida, se ha encargado de perder esas buenas personas. Porque como nos hemos vuelto sumamente competitivos, el de al lado es mi competencia. Entonces tengo que pasar encima de él para que yo sobresalga. Y esta pandemia nos está dando cuenta de que solos no vamos a salir, de que tenemos que ser solidarios y la solidaridad es con lo que yo sé, más lo que sabe el otro, sabemos más juntos que cada quien por separado. Y al final del día nadie es tan bueno como todos juntos. Entonces, creo que esas habilidades, sí, la tecnología nos apoya muchísimo, nos da acceso, nos democratiza el conocimiento, lo hace accesible, pero los maestros son los que hoy pueden, a través de su experiencia, generar no nada más mejores profesionales, sino también mejores humanos. Claro, y podemos tomar en cuenta este ejemplo, ¿no? Yo no podría dar esta plática aunque yo lo quisiera, aunque yo buscara la información, porque tengo acceso a la información, todas las diapositivas, yo podría tener ese acceso, pero
de la manera en cómo tú lo has estructurado, la manera en cómo lo has llevado, basada en tu experiencia, basada en tus conocimientos, eso es plenamente tuya, de Xavi Camacho, ¿no? Entonces, yo no podría hacer eso. Y entonces esta colaboración que logramos hacer en la que podemos contar con tu ayuda, claro, estamos usando la tecnología como un medio para poder llegar hacia la audiencia que nos está escuchando, pero esta colaboración tuya con el instituto, con la coordinación, con mis conocimientos, puede hacer que logremos esto, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo que se necesita de muchas personas y bastante otros profesionales que nos ayuden a construir una idea diferente, ¿no? ¿Cuál es uno de los objetivos de este simposio? De que podamos generar nuevas áreas de investigación, podamos generar esta colaboración y de la misma manera poder conocer acerca de otros profesionales que están interesados en el desarrollo de nuevas estrategias para enfrentar la nueva normalidad. Xavi, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por la información que nos has compartido. No sé si quisieras hablarnos un poquito más acerca de lo que es Nutrir México para invitar a las personas a conocer un poco más de tu trabajo. Mira, Nutrir México sale como una iniciativa después de precisamente trabajar en el área universitaria. Me tocaron participar en varios diseños curriculares. Muchas veces nos quedábamos en eso, en lo que debe de saber hacer el nutriólogo. Y meterles un montón de materias. Y cuando salíamos de la carrera nos dábamos cuenta de que pues estuvo muy bonito el conocimiento en el aula, pero no me sirve para atender al paciente o para poner un consultorio. Y entonces se ideó esta consultoría. Es una consultoría en cuestión de comunicación, de tecnología y de educación para profesionales en el ámbito de la nutrición. Enfocado, te digo, a comunicación en nutrición, ya sea a nivel individual o poblacional, industrial o de comunidades o en instituciones de salud. En educación, no nada más la educación para profesionales, sino también en la consultoría en el diseño curricular y acreditación de programas. Y en tecnología, en la aplicación de tecnología para el trabajo profesional de los nutriólogos. Entonces, todo lo que tenga que ver con comunicación, con educación y tecnología aplicada en el área de nutrición, pueden encontrar un aliado en Nutrir México. Xavi, no nos queda más que agradecerte nuevamente por tu aportación. Muchas gracias por todos los conocimientos y le recordamos a la audiencia que estamos en el simposio en línea Educación e Innovación. Las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Cuauhtémoc Domínguez, coordinación del Departamento de Idiomas del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y Nutrición, INIESAN. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar con nosotros y en dado caso que tengan alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, inquietud sobre esta ponencia, pueden encontrar la información durante la presentación que nos compartió amablemente la candidata doctora Xavi Camacho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.